El despacho del abogado estaba a las afueras de un pequeño pueblo de montaña, a 2 calles de la panadería a la que mi abuela solía ir caminando todas las mañanas. Llegué temprano. La sala de espera olía ligeramente a café y papel viejo. Por la ventana, las montañas se veían tranquilas y grises, como antes de la nieve. Mi abuela había vivido allí durante casi 40 años. El albergue que regentaba se encontraba a otros 15 minutos carretera arriba, escondido en una ladera de pinos. No era lujoso, pero tenía reputación. Excursionistas, jinetes y gente cansada que escapaba de la ciudad siempre parecían encontrar el camino allí. Cuando tenía 19 años, se convirtió en el único lugar que me quedaba. Ese fue el año en que mis padres decidieron que ya no era bienvenido. No fue una gran pelea dramática. Ocurrió lentamente. Discusiones sobre las decisiones que estaba tomando, el trabajo que quería seguir, la gente con la que pasaba el tiempo. Con el tiempo, las conversaciones dejaron de sonar a desacuerdos y empezaron a sonar a veredictos. Una noche mi padre dijo algo simple y definitivo: si fuera a vivir así, no lo haría bajo su techo. Así que preparé la maleta. Mi abuela me recogió en la estación de autobuses 3 horas después. Nunca me pidió explicaciones. Simplemente me preparó té y me enseñó la habitación de invitados del albergue. Me quedé allí casi un año. Después me mudé a la ciudad, construí mi vida poco a poco y visitaba el albergue siempre que podía. Mis padres nunca me visitaban, por eso me sentí extraño cuando se abrió la puerta de la oficina y entraron. Parecían mayores, claro. El pelo de mi padre, más ralo, mi madre, con un porte más cuidado que antes. Pero el cambio más grande fue lo cómodos que parecían, como si esta reunión les perteneciera. Mi padre me vio primero. Bueno, dijo con una leve sonrisa, «Mira quién está aquí». Mi madre asintió educadamente. «Pensábamos que vendrías». No respondí. Solo los vi sentarse al otro lado de la sala. Unos minutos después, el abogado nos llamó. La oficina en sí era pequeña, solo un escritorio, 3 sillas y un ventanal con vistas a las montañas. Mis padres se sentaron como si ya lo hubieran hecho muchas veces. Mi padre se recostó y juntó las manos. Entonces dijo con voz suave, «Esa cabaña suya, vaya al lugar». El abogado abrió una carpeta, pero no empezó a leer. Mi madre me miró. «Podría ser algo realmente especial», dijo. «Tu padre y yo estábamos hablando de ello mientras subíamos en coche». Mi padre asintió. «El turismo está en auge por aquí. Con las reformas adecuadas, esa propiedad podría convertirse en un verdadero negocio familiar». Lo dijo con naturalidad, como si la palabra familia nunca se hubiera interrumpido. Sentí una sensación extraña mientras los escuchaba. No era rabia, sino más bien como presenciar una conversación que se había saltado varios años. El abogado por fin empezó a leer. La mayor parte del testamento me sorprendió. Mi abuela había dejado donaciones a la biblioteca local, al departamento de bomberos voluntarios e incluso al dueño de la panadería que solía repartir pan a la cabaña en las mañanas de nieve. También había dejado pequeñas sumas a 2 mujeres que habían ayudado a mantener la propiedad a lo largo de los años. Cada legado revelaba una parte más de la vida tranquila que había construido aquí. Entonces, el abogado dio vuelta a la página. «El activo principal», dijo, «el albergue de montaña y la propiedad circundante». Mis padres se inclinaron ligeramente hacia adelante. «La propiedad se transferirá íntegramente a mi nieto». Por un momento nadie habló. Entonces mi padre asintió lentamente. «Bueno», dijo, adaptándose rápidamente. «Eso tiene sentido». Mi madre sonrió cortésmente. «Sí, por supuesto, y a partir de ahí podemos colaborar». El abogado no reaccionó. Simplemente siguió leyendo. «Sin embargo, hay una cláusula final adjunta a esta herencia». La sala quedó en silencio. La sonrisa de mi padre permaneció intacta, pero algo en ella se endureció. El abogado leyó lentamente.
El albergue no puede transferirse, venderse ni compartirse con ninguna persona que haya roto previamente los lazos familiares con el heredero. Por un momento las palabras no acabaron de procesarse. Entonces mi madre respiró hondo. ¿Qué significa eso?, preguntó. El abogado levantó la vista. Significa, dijo con calma, que la propiedad debe permanecer exclusivamente bajo el control del heredero si algún familiar lo repudia o lo expulsa de la familia. Silencio. Llenó la sala. La expresión de mi padre cambió primero. La confianza se desvaneció, reemplazada por algo más difícil de definir. Eso es muy específico, dijo. Sí, respondió el abogado. Tu madre fue muy clara al redactarlo. Mi madre se quedó mirando la mesa, así que no pudimos. Empezó, pero no terminó. Nada de acuerdos comerciales compartidos, confirmó el abogado. Nada de sociedades de propiedad. La irrevocabilidad se apoderó de la sala como la nieve que caía. Sin discusión, sin negociación, solo un límite escrito años antes por alguien que lo había visto todo con claridad. Mi padre se recostó lentamente en su asiento. Ella pensaba tan a futuro, dijo en voz baja. No respondí porque la verdad era que probablemente sí. Mi abuela nunca había hablado mal de mis padres, ni una sola vez, pero siempre había prestado atención. La reunión terminó poco después. Fuera de la oficina, el aire frío de la montaña se sentía más cortante que antes. Mis padres estaban junto a su coche, sin saber qué decir. Mi padre miró hacia las montañas donde la cabaña se encontraba en algún lugar más allá de los árboles. Bueno, dijo finalmente, supongo que tienes mucho en qué pensar. Asentí. Luego comencé a caminar hacia mi coche, no rápidamente, solo a paso firme. El camino que conducía a la cabaña serpenteaba a través del bosque, el mismo camino por el que mi abuela había conducido para recogerme años atrás. Por primera vez desde que comenzó la reunión, la herencia no se sentía como dinero o propiedad, se sentía como algo más,